En vida, Lady Olinder ascendió a su posición mediante la traición y el engaño. Tras su muerte, se convirtió en la encarnación del pesar como Mortarca de Nagas. Las entidades espectrales y las apariciones parecen haber formado parte desde siempre del ciclo de la vida y la muerte en los reinos mortales. Los espíritus errantes rondan los rincones sombríos de los puestos de defensa y los asentamientos que se encuentran más comúnmente alrededor de las tumbas o los lugares de asesinatos sangrientos, particularmente en Siis, el reino de la muerte. Se recurre a los sacerdotes y a los sabios amatistas para que alejen o destierren a estos espíritus rebeldes, utilizando amuletos o encantamientos para mantenerlos a raya. Otros cuentos populares sugieren que las lanzas de flor de lobo y ciertos talismanes disuaden a los espectros errantes, pero estos son de poca utilidad contra espectros más formidables o en las horas más oscuras de la larga noche, cuando la luz de Gis se ha atenuado. Sin embargo, los espíritus nocturnos no son apariciones atrapadas ni espectros rebeldes. Son una herramienta, una fuerza coordinada creada por Nagas, el señor de la no muerte. Una fuerza que se utiliza no solo para matar, sino también para incitar al terror y sembrar el miedo en todos los reinos. Muchas de estas entidades fueron en su día mortales malvados que cometieron atrocidades contra sus familiares y amigos, traiciones, asesinatos y todo tipo de actos repugnantes. Otras son víctimas de la ira del gran nigromante, obligadas a soportar una eternidad de tormento por alguna razón, real o imaginaria. Pero Nagas es una deidad mezquina con su propio retorcido sentido de la justicia. Estas almas fueron moldeadas en formas que reflejaban los pecados que habían cometido en vida, manifestaciones grotescas de las ideas distorsionadas de Nagas sobre el justo castigo. Las noctánimas, conocidas como los escribas mortis, por ejemplo, formaban parte de la orden de historiadores aziritas conocidos como los escribanos, eruditos que buscaban documentar las historias y los acontecimientos de los reinos para que este saber pudiera ser compartido entre la gente común. Sin embargo, sus escritos tendían a inclinarse a favor de su glorioso dios rey, Sigmar, lo que a menudo daba lugar a que los propios logros de Nagas y las demás deidades quedaran minimizados en sus relatos. El insulto definitivo fue su interpretación de cómo las dos deidades se encontraron por primera vez en los reinos mortales. Nagas estaba enterrado bajo una montaña de piedra de reino y tuvo que ser liberado por Sigmar, un momento de debilidad que el señor de los no muertos preferiría olvidar y que no fuera transmitido por los historiadores para siempre. Durante las guerras del alma, Nagas ordenó que estos espíritus fueran arrastrados a su servicio, condenados a escribir una nueva historia más acorde con los gustos del gran nigromante. También registraron veredictos en sus oscuros sepulcros, condenando las almas de los enemigos de Nagas a los inframundos que se ajustaban a los crímenes percibidos de cada mortal. Los espíritus moldeados por Nagas para su ejército de espectros han sido despojados de gran parte de su antiguo yo, dejando poco más que amargura y angustia. No queda rastro de bondad ni misericordia. Les impulsa y sostiene un odio implacable hacia todos los seres vivos, a los que las noctánimas detestan y envidian sin excepción. En su malicia, desean que los vivos sufran el mismo destino que ellos. Ni siquiera sus parientes más cercanos pueden despertar en ellos una pizca de empatía. Esos sentimientos se han desvanecido, dejando solo rencor. Las noctánimas son aterradores, pero también resistentes. Sus formas etéreas son difíciles de destruir mediante la fuerza física pura. Sin embargo, las fuerzas que los unen pueden romperse por medios arcanos o espirituales, pero esto no es el final para estas pobres almas torturadas. Se reforman lentamente en sí a medida que nuevas esencias se fusionan. Una vez que ha pasado el tiempo suficiente, vuelven a servir al gran nigromante una vez más. Se necesita una magia realmente potente, un poderoso artefacto mágico o un acto de gran fe para acabar definitivamente con la existencia de una horda noctánima. La primera procesión verdadera de las noctánimas se levantó durante la Era del Caos, en lo que se conoce como la Guerra de los Huesos.
Cuando las fuerzas de los poderes ruminosos arrasaron Siis, lideradas por Archaon el elegido, Nagas se vio obligado a lanzar todo su poder contra ellas. Mientras los guerreros de Khorne se abrían paso a través de Halos, un inframundo de valientes héroes, Nagas sacrificó a 1000 prisioneros mortales. Las almas de estas víctimas se alzaron como espíritus libres que masacraron a los invasores. Sin embargo, por cada victoria, las fuerzas de Nagas sufrían derrota tras derrota, mientras los seguidores de Nurgle, el dios de la plaga, marchaban por las tierras interiores de Siis, se enfrentaron al genio militar de Catacros y también al imperio de Dolorum, que cayó ante el poder pestilente del abuelo. La líder de Dolorum, Lady Olynder, suplicó a Nurgle que le perdonara la vida mientras su pueblo moría a su alrededor. Un acto traicionero haría que Nagas reclamara su alma y la condenara a una eternidad de miseria y dolor desgarrador. Dolorum era un antiguo imperio de Siis, situado en lo que hoy se conoce como las Llanuras Aullantes en el Reino de la Muerte. Fue colonizado por reyes guerreros obstinados y orgullosos que superaron los peligros de Siis para formar una dinastía que dominaba a miles de súbditos. Sus fríos y calculadores señores gobernaban desde la ciudad de Silontum y rendían homenaje al gran nigromante y señor de la muerte, Nagas. La casa Olynder era una de las familias nobles de Dolorum y la señora Olynder era su hija mayor. Encantadora, ingeniosa y ambiciosa, pronto se ganó el corazón del príncipe de Dolorum, quien le pidió la mano en matrimonio. En la víspera de su boda, el príncipe y su padre, el rey, asistieron a un glorioso banquete de celebración y después se retiraron a los aposentos del rey para discutir la herencia del príncipe y sus estrategias futuras. Esa fue la última vez que se les vio con vida. Los testigos afirmaron haber oído un grito de horror ensordecedor. Pero cuando la Guardia Real irrumpió en las habitaciones del rey, no encontraron rastro alguno de los 2 miembros de la realeza, solo una ventana abierta. La lluvia de la tormenta exterior salpicaba el suelo de piedra. Aparte de eso, no faltaba nada. No se encontraron signos de lucha ni de acto delictivo. Inmediatamente se señaló a la futura novia. Sin embargo, ella había pasado toda la noche con sus damas de compañía y las silenciosas hermanas de la fe doerita, recluidas en una tranquila iglesia. Afirmaba estar preparando su alma para el matrimonio. Ni siquiera sus acusadores más fervientes pudieron relacionar a la joven con la desaparición de los miembros de la realeza. El futuro marido de Olynder era un hombre grosero y cruel, y ella no tenía ningún interés en gobernar a su lado. Sin embargo, eso ya no era una preocupación, ya que su desaparición, junto con la de su padre, la convirtió en la única gobernante del imperio. Comenzó a llevar un velo en público, en señal de luto eterno por la pérdida de su familia. Con el tiempo, esta actuación se ganó a muchos de sus detractores y le valió epítetos como la reina no correspondida y la novia de luto. Bajo el velo que lucía en público, Olynder no sentía ni pena ni tristeza. Su corazón estaba frío, pero su ambición ardía más que nunca. Su toma del poder no fue del todo acatada. Algunos nobles no se dejaron engañar por sus apariencias y se rebelaron en secreto contra su ascensión al trono. Como señal de su conspiración, adoptaron el broche de esmeralda de la dinastía real de Dolorum. Este era un honor que pocos recibían y que solo los defensores más leales de Dolorum podían llevar. Planeaban destronar a su asesina reina, pero subestimaron enormemente lo astuta que podía ser. Al enterarse de esta conspiración a través de sus espías infiltrados en Dolorum, puso en marcha un plan propio. Malor, uno de estos conspiradores, tenía sus propios planes para la joven reina. Intentó manipular a Olynder, convirtiéndola en una marioneta a través de la cual gobernaría el reino. Sin embargo, Olynder era la más hábil de los dos. Sedujo al conspirador con falsas muestras de amor y promesas de matrimonio, a cambio de que él destruyera a aquellos que intentaban traicionarla. Malor ordenó a sus hombres que masacraran a los oponentes de Olynder, purgando a docenas de ellos, y fue recompensado
con una espada envenenada clavada en su costado. Lady Olinder había sido más astuta que su pretendiente conspirador y se había asegurado de que nunca salieran a la luz pruebas del golpe de estado ni de sus propios crímenes. Con sus últimos alientos, Malor rezó a Nagas para que salvara su vida, y el gran nigromante respondió con su crueldad habitual. Tras largos años, Malor resucitó una vez más como caballero del sudario, condenado a cumplir los deseos de Lady Olinder. Lady Olinder fue la única gobernante de Doloron durante muchos años, pero ni siquiera ella pudo detener a los ejércitos de los poderes ruinosos. La era del caos se extendió y los innumerables pecados de los mortales culminaron en hordas de monstruos y locos que campaban a sus anchas por los reinos mortales. Doloron sufrió las pestilentes viruelas desatadas por los siervos del dios de la plaga, Nurgle. Siempre egoísta, Olinder no se preocupó en absoluto por el sufrimiento de su pueblo, que moría en las calles, y trató de hacer un trato con el señor de la plaga con la esperanza de preservar su propia vida. Nagas no pudo soportar tal traición y reclamó su alma. El gran nigromante reserva sus castigos más severos para los más poderosos, como reyes y reinas, grandes héroes o aquellos que le han ofendido personalmente. Nagas es un ser mezquino y vengativo, desprovisto de toda empatía o compasión. Por eso, para el Señor de los No Muertos, cualquier individuo elevado que se le oponga merece el peor tormento posible. Estos agresores son remodelados con formas repugnantes y espíritus quebrantados. Algunos son tan horribles que pueden volver locos a los mortales con solo mirar sus espantosos rostros. Lady Olinder fue remodelada como una aparición aterradora, una burla de la refinada gobernante que una vez fue, y obligada a rondar las ruinas de Doloron. Su reino se convirtió en uno de muerte, su ciudadela en una sombra decrépita del que una vez fue un poderoso imperio, recorrido solo por espectros donde la propia reina se vio arrastrada por un profundo y sincero dolor. Durante años, Olinder había llevado la tristeza como un velo falso para ocultar sus ambiciones, por lo que Nagas le infundió con todos los remordimientos de las miserias que nunca había sentido en vida. El necroseísmo fue la culminación de miles de años de esfuerzo. La piedra de reino de Sis, conocida como Tumbarena, fue recogida grano a grano por legiones de esqueletos y llevada a la titánica pirámide negra invertida que se cernía sobre la gran ciudadela del nigromante, Nagasizar. Los granos se petrificaron con fuego nigromántico y se transformaron en un material negro como la obsidiana, que resonaban con una colosal cantidad de energía mágica. Tanto es así que causó ondas en todos los reinos. En la culminación del ritual, una ola de energía amatista se extendió por los reinos mortales, hizo que los muertos se levantaran, reveló las criptormentas y reescribió las propias leyes de la magia en Sis y más allá. Sin embargo, el hechizo fue arruinado por los Skaven de los clanes Essin bajo la influencia del dios del caos, Fench. Tras el necroseísmo, las noctánimas se levantaron en cantidades inimaginables y atacaron a los vivos con una furia desenfrenada. Este alboroto fantasmal no se vio ralentizado aún sin tener un atisbo de mando ni coordinación, y aunque muchas almas fueron cosechadas para Nagas, era evidente que se necesitaba un nuevo comandante para esta fuerza. Sin un liderazgo adecuado, las noctánimas no podían ser dirigidos ni esgrimidos adecuadamente como una espada etérea contra aquellos que negaban la supremacía de Nagas. Nagas examinó los numerosos inframundos bajo su control y vio una aparición en particular que despertó su interés: Lady Olinder, que una vez más gobernaba su reino, ahora compuesto por espectros y fantasmas. A pesar de su dolor insaciable, su ambición no había sido satisfecha. Ella deseaba más. Nagas le concedió a Olinder una pizca de su divinidad y la elevó a Mortarca del Pesar para que comandara sus procesiones noctánimas. Empuña el bastón de la medianoche, un objeto mágico de gran poder impregnado de magia de la muerte.
Rematado por una gema de tumbarena pulida, puede reducir incluso a los forjados en la tormenta a polvo con un solo golpe. Olinder está atendida por dos doncellas espectrales que llevan burdos regalos del gran nigromante, como un reloj de arena encantado que puede alterar el flujo de la vida y la muerte misma. La primera tarea de Lady Olinder como mortarca del pesar y comandante de las Noctánimas fue hacer retroceder a las fuerzas del caos que dominaban Seís. Innumerables procesiones noctánimas atravesaron el reino junto a las legiones esqueléticas y los guerreros vampíricos que ya servían a Nagás. La Dama Velada y sus fuerzas espectrales se abalanzaron y aniquilaron todo bajo su etérea marea de muerte y desesperanza. Esto dio a los otros mortarcas la oportunidad de presenciar de primera mano a la mortarca del pesar. Manfred von Karstein y Neferata se disgustaron ante la recién ascendida Olinder, pero incluso esos vampiros intrigantes y astutos tuvieron que reconocer a una aliada poderosa. Nagás equilibró el poder etéreo de Olinder con el genio táctico de Kurdos Valentian, el rey cobarde. Ninguno de los dos deseaba esta situación, ya que Valentian sería como una correa de Nagás sobre la mortarca, un espectro intrigante que estaría siempre a su lado, susurrándole consejos. Aunque el destino del rey cobarde fue igual de cruel en vida, él había sido tan intrigante como Olinder y había buscado su propio trono y con su muerte finalmente lo había conseguido. Sin embargo, era rey solo de nombre, nunca gobernaría, condenado a servir eternamente a Lady Olinder y a vivir a la sombra de su poder y autoridad. Nagás recurrió a Lady Olinder y a la Legión Afligida para atacar la ciudad libre de Letis. Sus formidables murallas estaban custodiadas por matafuegos, guardias costeros cazadores de espectros, profundos Sidonet y los Junkers de Heldenhammer, por no mencionar las huestes de milicianos y soldados reclutados entre la población. Los defensores llevaban mucho tiempo desafiando al gran nigromante y se encontraban entre sus enemigos más odiados. Los Sidonet figuraban en la lista de ladrones de almas de Nagás desde que aparecieron por primera vez en Seís para saquear las costas de las principales tierras mineras, mientras que los Junkers de Heldenhammer eran una espina clavada. Esta tormenta se había reforjado a partir de almas muertas hacía mucho tiempo, robadas desde el punto de vista de Nagás por Sigmar. Sin que los defensores lo supieran, las huestes espectrales de la Legión Afligida no estaban allí simplemente para asaltar la ciudad. Lady Olinder tenía otra tarea más insidiosa. Catacros, el formidable general no muerto, había sido encerrado en la tumba de medianoche, una criptormenta enterrada bajo Letis. Las criptormentas son bóvedas, una especie de almacenes en el que Sigmar escondió durante la era de los mitos artefactos, armas e incluso seres poderosos que no podía destruir y que representaban un peligro. Las criptormentas fueron escondidas al mundo por los motores de la iluminación que Teclis había entregado al dios rey para llevar el conocimiento a la civilización, pero que Sigmar, con la ayuda de Grumni, convirtieron en todo lo contrario. Estos nuevos motores de penumbra escondieron estos lugares a ojos de otros seres. Durante el asedio, la astucia de la Dama Velada se puso de manifiesto. A los mercenarios matafuego de Griffith, ya enfadados por los retrasos en los pagos de los defensores de la ciudad, se les ofreció una gran cantidad de oro. Abrieron las puertas a la horda de no muertos y se volvieron contra los forjados. A pesar de esta traición, los defensores siguieron luchando. Olinder se enfrentó al Celeste Supremo, el principal campeón de Sigmar, y derribó al guerrero. Consiguió liberar a Catacros de la criptormenta. Sin embargo, las Noctánimas fueron finalmente expulsados tras la intervención de un ejército de necrófagos liderado por su rey Maldoros, con quien los Junkers de Heldenhammer habían negociado. La siniestra horda cargó creyendo que estaba salvando a un noble reino hermano de unos monstruos salvajes. Aunque el resultado del asedio pudiera parecer a primera vista un fracaso, Olinder había logrado con éxito su verdadero objetivo: liberar a Catacros de su encarcelamiento.
Esto le ha permitido tomar el mando de los Osiarcas Cosechahuesos, que bajo su dirección marcharon a la guerra como un muro de huesos imparable. Las sirvientas fantasmales de Olinder otorgaron al mortarca de la necrópolis el escudo Immortis y la lanza Indagad, templada en la sangre de los dioses de la muerte caídos. Olinder y Catacros se respetan mutuamente. A diferencia de otros mortarcas como Manfred y Neferata, que invaden regularmente el territorio del otro y se oponen mutuamente en casi todas las ocasiones, el mortarca de la necrópolis y la mortarca del pesar trabajarían juntos para lanzar una invasión conjunta en 8 partes, el subreino conocido anteriormente como Todas Partes. Este era el dominio de Archaon el Elegido, la ubicación de su fortaleza, Torre Varan, y donde sus huestes entrenaban para la guerra. Los 2 generales no muertos asaltaron 8 partes a través del portal conocido como la Puerta Final, que comunicaba a Siis al subreino de Archaon. Las Noctánimas, lideradas por la mortarca del pesar, iban en vanguardia, haciendo retroceder a las fuerzas de los poderes ruinosos, mientras que los Osiarcas Cosechahuesos fortificaban la región, erigiendo la poderosa fortaleza Ars Terminus, un edificio óseo que anclaba las fuerzas de la muerte en 8 partes. La Legión del Pesar saqueó Kargeith y mató a Lord Sascarid. Siguiendo adelante, se enfrentaron a los señores de la guerra, cada uno de los cuales intuía la oportunidad de llenar el vacío de poder dejado por la muerte de Sascarid en el Bosque de los Ojos. Los espectros y los mortales se mataron entre sí mientras la guerra de desgaste se decantaba a favor de los poderes ruinosos. Olinder se vio finalmente obligada a retirarse al Arco de Siis, donde sus ansiosos perseguidores fueron aplastados contra el Ars Terminus con la ayuda de los Osiarcas Cosechahuesos. Catacros y Olinder avanzaron hacia Torre Varan con sus enemigos neutralizados. Allí se encontraron con Archaon el Elegido y Belacor, el Maestro Oscuro. Ambos campeones del caos y sus legiones acabaron venciendo a los 2 mortarcas. Belacor clavó la espada de las sombras en la forma espectral de la mortarca del pesar. Sin embargo, ni siquiera esta potente arma pudo acabar con la Dama Velada. Olinder lanzó un grito de muerte que arrebató la vida a muchos de los que lo oyeron, y su forma se disipó para volver a fusionarse en Siis. Las Noctánimas restantes, separados de su mortarca, pronto fueron superadas por la Legión del Primer Príncipe. Aunque Belacor no se fue de rositas, ya que Lady Olinder le había lanzado la maldición Esmeralda. Este poderoso hechizo se reserva solo para los individuos más despreciables y los marca para una fatalidad ineludible. Sus víctimas se ven acosadas por premoniciones de su propia muerte. Su visión se ve afectada por una vil luz esmeralda que solo se intensifica a medida que los jinetes de la hueste esmeralda se acercan más y más, hasta eclipsar todo lo demás, hasta que, finalmente, atacan llevando la muerte a la presa marcada por su mortarca. Fue Belacor quien venció a la mortarca del pesar durante su invasión de 8 partes. Ella juró vengarse de aquella afrenta 100 veces y maldijo al Maestro Oscuro con la maldición Esmeralda. Sin embargo, fue Belacor quien dio el primer paso. Había desterrado a la Dama Velada en batalla, pero sabía que estaba destinada a reformarse en Siis una vez más. Para eliminar verdaderamente a Olinder, el Maestro Oscuro necesitaría sus restos mortales. Ordenó a sus fuerzas antinaturales que marcharan a Silontum a través de una serie de pasadizos secretos hacia Siis que había asegurado siglos antes. Las fuerzas daemónicas del Maestro Oscuro sitiaron la ciudadela de Silontum. Incluso estos ejércitos se marchitaron bajo la magia mortal y sofocante que saturaba la capital. Defensas etéricas, guardias nigrománticas y un número incalculable de noctánimas se lanzaron a enfrentarse a los invasores, pero Belacor deseaba conquistar el imperio de Dolorum. Irrumpió en el santuario de la angustia, un jardín mausoleo cubierto de rosas funerarias que albergaba los restos físicos de Lady Olinder. Belacor buscaba aliar a las noctánimas a su causa, y los restos de Lady Olinder iban a ser utilizados como moneda de cambio. Tras enfrentarse a las procesiones etéreas,
quedó impresionado por su eficacia. Entonces la dama velada irrumpió en la sala y el maestro oscuro logró convencer a Olinder de que debían centrarse en su enemigo común, Sigmar. Así se llegó a un acuerdo. El maestro oscuro siempre está tramando y planeando, por lo que, incluso en esta fase temprana, utilizó a su nueva aliada. A medida que las huestes espectrales avanzaban, ocultaban las actividades de sus propios secuaces. Juntos sitiaron Prosperia, el lugar del famoso Portal de Oro Blanco. Una valiente fuerza de soldados del gremio libre y milicia de la ciudad se mantuvo firme contra los daemonios de Belacor, pero las noctánimas recorrieron toda la ciudad, atacando a los defensores por la retaguardia y causando el caos allá donde aparecían. El horror y el terror se entremezclaron mientras la guarnición se iba reduciendo, culminando en un envite. Solo en el último momento, una hueste de forjados en la tormenta descendió en llamas desde Azir y llevó la lucha a los invasores. Sin que los Sigmaritas lo supieran, los agentes de Belacor del clan Skaven, Esin, habían llevado a cabo un plan que llevaba años gestándose. Una serie de portales de reino dañados, incluido el portal de Oro Blanco, se llenaron de energía oscura. Esta corrupción rompió la conexión entre los reinos mortales y Alto Azir. Así, cualquier forjado que cayera ya no regresaba para ser reforjado. Quedaban atrapados en las energías pesadillescas de los cielos malditos. Belacor había escapado de la maldición Esmeralda por ahora. Su alianza no había sido más que un pacto fugaz, y dada la larga memoria de los muertos, posiblemente solo fuera un respiro temporal. Pero, ¿quiénes son los que componen la hueste Esmeralda que llevan a cabo la maldición de Olinder? Entre las tropas más destacadas de la hueste Esmeralda se encuentra la caballería de élite, la Guardia Dolorosa. La mayoría de ellos se unieron para conspirar contra Olinder. Su traición fue recompensada con la esclavitud, encadenados para siempre a una gobernante a la que despreciaban en vida. Sirven a su reina como espectros condenadores, filoterrores del tormento y caballeros del sudario, jinetes rápidos que persiguen a sus presas desde lo alto de sus etéreos corceles. Otras almas traidoras están recluidas en la Torre de los Traidores, encadenadas con grilletes de magia amatista hasta que Olinder considere oportuno liberarlas junto a su ejército, un castigo adecuado para la arrogancia que mostraron en vida. La maldición Esmeralda está reservada para los enemigos más odiados que se han ganado su ira eterna. Dado que ni siquiera un ser tan poderoso como la Mortarca del Pesar lanza un hechizo tan funesto a la ligera, pues se requiere un minúsculo fragmento de su propio espíritu en un oscuro ritual. Tales son las exigencias de la maldición Esmeralda. A Lady Olinder y a algunas de sus tropas se las ve con una especie de ramas de espino. Esta planta se la conoce por el nombre de zarza espinosa. Es una planta estrechamente relacionada con la muerte y los muertos vivientes. En Siis, las zarzas espinosas siempre han crecido alrededor de las zonas afectadas por la muerte. Los cementerios y los mausoleos casi siempre están acompañados de enredaderas de rosas en flor. Los espíritus en particular se han asociado con esta planta siniestra. Su tallo se retuerce y se anuda a medida que crece, protegido por sus feroces espinas, como recordatorio de la existencia interminable y encadenada de los no muertos. Las rosas funerarias que florecen en la zarza son símbolos de muerte, tragedia y desolación. Incluso cuando Olinder vaga distante por el paisaje devastado, los mortales sienten como su esperanza se desvanece, sustituida por la desesperación. Al principio se cuela, arrastrándose por los confines de la mente. Luego se abre camino más profundamente hasta que el deseo de simplemente rendirse y aceptar la fatalidad que se avecina lo envuelve todo. Toda la vida se desvanece ante su mirada, con las plantas marchitándose y siendo sustituidas por zarzas espinosas, y cuando se oyen los gritos de sus doncellas del lamento, estos pueden detener los corazones de los mortales. Incluso los daemonios y los semidioses temen la potente magia de muerte de la Dama Velada. Ser testigo, o incluso estar cerca de la Mortarca del Pesar,
a menudo hace que los mortales se pongan de rodillas, abrumados por una angustia desgarradora. No obstante, algunos de los afligidos por la locura de las cortes come carne muestran un efecto desconcertante y anómalo. No ven a la dama velada como un agente de la tristeza, sino como uno de esperanza y majestad, una santa guerrera enviada por Nagas, o quizás algún campeón ungido o avatar de cualquier deidad que adoren. Más de una corte de necrófagos ha seguido las procesiones noctánimas de Lady Olynder y lucha al lado de sus fuerzas con un fervor casi religioso. Tras la derrota de Nagas a manos de Teclis y que las energías del rito de la vida creado por Alariel sustituyeron a las del necroseísmo, provocó que Kragnos escapara de su prisión trayendo un auge de las fuerzas de la destrucción. Por ello, la tribu de Ogos Cráneo Roto estableció su hogar en Darramor, una ciudad de mortales caída en decadencia y abandonada, perfecta para los nómadas devoradores de carne. Les fue bien. Drotor, corpulento, tirano de la tribu, decidió que quería sentarse en el trono del príncipe desollado en el corazón de Darramor. Y así, sus guerreros marcharon. Droto consiguió su deseo y se proclamó rey mientras sus huestes se atiborraban de los estandartes desollados, huestes de repicahuesos y bandas de miembros de tribus humanas. Sin embargo, Lady Olynder se ofendió por estas acciones, ya que el príncipe desollado había sido su aliado, y así el tirano se convirtió en el blanco de la maldición Esmeralda. Día tras día, su inquietud aumentaba, el mundo se volvía más aburrido y su satisfacción se desvanecía. El resplandor verde había crecido para siempre en el horizonte de su visión. La constante cacofonía de sonidos atonales lo atormentaba, e incluso la comida que tomaba sabía mal, como si fuera ceniza, el destino más horrible para un ogor siempre hambriento. Cuando la luna, Luna Gas, estaba en su máximo esplendor, el ejército Esmeralda partió. Los glotones ogors no estaban preparados y fueron masacrados. Por la mañana, los tapices de piel fueron devueltos a la sala del trono, aunque estos son más grandes, gruesos y frescos que los anteriores. En la batalla del Barranco, en la región gurisiana de Antor, la legión afligida asalta a una tribu de gargantes sin otra razón más que mostrarles el significado del miedo. En los estrechos confines del abismo en el que Olynder los ha llevado a la batalla, los gigantes luchan con imprudente abandono, estampando arrastracadenas en un ectoplasma disipador. El duelo entre su imponente líder, Lorge Comecielos, y la propia Lady Olynder, que convierte al megagigante de bestia enfurecida a un puñado de rosas negras dispersándose en los vientos. Los gigantes sienten una inquietante sensación de malestar en el pecho. Cuando Olynder suelta oleadas de doncellas aullantes que revolotean gritando alrededor de las cabezas de los gargantes, el rumbo de la batalla cambia, y antes de que se ponga el sol, docenas de cadáveres titánicos ensucian el abismo. Olynder deja que 3 de los brutos menores escapen para que lleven la noticia de la masacre a las otras tribus de gargantes. La noticia se extiende y por primera vez en la historia de Gur, los hijos de Behemoth realmente saben lo que es temer a los muertos. En vida, Olynder intrigó, asesinó y conspiró, traicionando a sus más cercanos mientras se abría camino hasta la cima de la jerarquía de Dolorum. La suya fue una vida de ambición y sangre, y una muerte de dolor y lágrimas. Nagas maldijo a Olynder una existencia de dolor implacable, un destino irónico para una reina que no tenía ni una gota de verdadera angustia en su cuerpo. El sentido de justicia distorsionado del gran nigromante a menudo hace que sus víctimas sean castigadas por sus delitos de esta manera. Sin embargo, se produciría otro giro irónico. La ambición despiadada que la llevó a ser maldecida es el mismo rasgo que la hacía tan deseable como general. Así que cuando Nagas buscó un líder para sus nuevas hordas espectrales, fue a Olynder a quien reclutó para la tarea,
convirtiéndola en la mortarca del pesar. Lady Olinder encarna la torturada miseria de las noctánimas como ninguna otra criatura viva o muerta. Enfrentarse a ella es quedar sepultado bajo el dolor y la tristeza, caer de rodillas desesperado porque la miseria termine. Es un monstruo envuelto en seda. Su voz es el aliento entrecortado de los moribundos, una aparición de triste tormento que pone de rodillas incluso a los guerreros más valientes. La tarea de las noctánimas es extinguir toda esperanza, y Lady Olinder es la desesperanza hecha realidad.